Buenas tardes, doctora Doris Apaza. Este es el grupo 9. A nosotros nos ha tocado exponer acerca de los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Tenemos que hablar primero de los antecedentes. Se han establecido algunas leyes ya algunos años antes, desde el 2012, con la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la ley número 29973, el Decreto Supremo en el 2014, el 002, y la resolución ministerial, que es la norma técnica para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de personas con discapacidad en el sector privado en el 2016. La normativa y los lineamientos que vamos a hablar ahora son los dados en julio del 2019, con la normativa que salió en enero de este año, que habla del otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida aplicables en el sector privado. Primero tenemos que esta norma está dividida en capítulos. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales, donde tenemos que el objetivo de la norma técnica es regular el procedimiento para la solicitud de implementación de ajustes razonables por parte de las personas con discapacidad y establecer los criterios para determinar cuándo un ajuste razonable podría ser considerado como una carga económica excesiva para el empleador. El ámbito de aplicación de esta normativa se aplicará en todos los procesos de selección en el sector público, sector privado, órganos competentes del MINTRA, los gobiernos regionales, la SUNAFIL, etc. Para entender qué es lo que va al tener esta normativa, tenemos que dar algunas definiciones. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es un ajuste razonable? El ajuste razonable son modificaciones, que son adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieren en casos particulares. Por ejemplo, no hay que imponer cargas desproporcionadas o indebidas para el empleador. Sirven también para garantizar que la persona con discapacidad pueda gozar de un ejercicio o un derecho al trabajo, y un trabajo que no le reste condiciones. Tiene que darle una normalidad normativa frente a todos los trabajadores de la empresa. Actualización laboral y programa de ascenso. También vamos a hablar que esta persona debe tener ayudas técnicas en el trabajo. Cualquier tipo de producto, incluidos dispositivos, equipos, instrumentos y software fabricados especialmente para personas con discapacidad. Las barreras en el lugar y entorno de trabajo, cualquier impedimento u obstáculo que pueda limitar o impedir el acceso a la utilización, interacción y comprensión de cualquier espacio dentro del centro de trabajo. La carga desproporcionada e indebida nos habla que es la única excepción a la obligación del empleador de realizar ajustes razonables para una persona con discapacidad. Se analiza los casos particularmente y se van a considerar algunos criterios para determinar la carga indebida y la carga desproporcionada. Las competencias son aquellas características personales que se traducen en comportamientos visibles relacionados con el desempeño laboral. Ahí tenemos que ver, pues, cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes de la persona para el puesto de trabajo. La discriminación laboral por discapacidad es la distinción, exclusión o restricción injustificada de una persona con discapacidad para poder obstaculizar o dejar sin efecto reconocimiento o goce de un ejercicio de igualdad en el trabajo. Las herramientas de trabajo son los equipos y maquinarias proporcionadas por el empleador para que el postulante se desempeñe eficazmente. Aquí tenemos la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias. También tenemos que hablar, para entender esta normativa, de qué es una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella persona acreditada con el certificado de discapacidad emitido conforme a la ley, en donde se estipula si tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que son de carácter permanente, y que al interactuar con diversas barreras puede ser impedida de ejercer sus derechos o inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. El personal de apoyo o la persona de apoyo es el o la trabajadora designado notarial o judicialmente conforme al Código Civil como apoyo de una persona mayor de edad que presenta alguna discapacidad.
y que por eso depende de ella. En el proceso de selección consiste en una serie de fases enfocadas a la elección del candidato para ocupar un puesto de trabajo. Dícese también que este proceso de selección tiene que dar las condiciones para la persona con discapacidad. Y los servicios de apoyo en el trabajo, que son recursos y estrategias que sirven para brindar soporte temporal o permanente al trabajador con discapacidad. Vamos a hablar ahora acerca de los principios para el otorgamiento de los ajustes razonables. Aquí tenemos exactamente 7 principios que orientan el otorgamiento de ajustes razonables para las personas con discapacidad en el proceso de selección y el lugar de trabajo. Estos son, primero, la accesibilidad, asegurar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, aquí hablamos de los medios de transporte, como los servicios, las instalaciones están abiertas al público, pero ese público, sea o no con discapacidad, puede llegar al punto a donde quiere llegar. Háblese de rampas, ascensores y todo lo demás. Autonomía. Hay que respetar las preferencias y la libre toma de decisiones, asegurando que cuando éste lo requiera cuente con servicios de apoyo en el trabajo. La celeridad. Deben ser proporcionados los ajustes razonables en el plazo más breve posible para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad y su adecuado desempeño. La comunicación y el diálogo es un intercambio de ideas e información entre la persona, el trabajador y el empleador, donde pueden intercambiar ideas, información, deliberar en un clima de respeto de opiniones. Tenemos también la confidencialidad. Se guarda reserva sobre la información de la persona con discapacidad. Toda información personal a efectos de solicitar ajustes razonables en cualquiera de las etapas señaladas. La igualdad de oportunidades, hay que participar en los procesos de selección en igualdad de condiciones. Los que tienen discapacidad y los que no tienen tienen que participar de la manera igual. Razonabilidad, atención a las necesidades particulares de cada postulante. Todo esto abarca el capítulo 1 de esta normativa. En el capítulo 2 vamos a ver los ajustes razonables en el proceso específico de selección del personal. Aquí tenemos 2 artículos que nos hablan específicamente de este proceso de selección. 1. Las acciones para el otorgamiento de los ajustes razonables en el proceso de selección y la solicitud de estos ajustes en el proceso. ¿Qué quiere decir? En el primer caso, las acciones para el otorgamiento, el empleador tiene que prever acciones para el otorgamiento de ajustes razonables. Tiene que tomar en cuenta el perfil del puesto, las tareas que va a desarrollar la persona. En cada proceso de reclutamiento, el empleador va a realizar la difusión de las vacantes de manera oportuna y en formatos asequibles a todos los postulantes con cualquier tipo de discapacidad. Puede ser lectura fácil, auditivamente fácil, también entre otros. Entonces, el empleador debe garantizar que el postulante participe de manera igualitaria, de igual de condiciones que los demás postulantes. En el caso de la solicitud de ajustes razonables en el proceso de selección, al realizar la convocatoria, el empleador indica que los postulantes informen si requiere algún tipo de ajuste razonable. Entonces ahí se realiza la solicitud de estos ajustes para el proceso de selección. Pueden solicitar ajustes desde el inicio del proceso, de considerarlo necesario, con una solicitud simple y una copia de su certificado de discapacidad hacia el posible empleador. Se recibe la solicitud y el empleador debe implementar antes de la entrevista o del proceso de selección, siempre que no represente una carga desproporcionada o indebida. En este caso, esto pues tiene que ver, entonces, sopesarlo con el puesto que va a ocupar la persona que está postulando. Si el postulante no solicitó los ajustes, el empleador evidencia la necesidad de los mismos, debe actuar inmediatamente. Como que también sabe que se tiene que reservar la información que la persona con discapacidad haya revelado.
En el capítulo 3 vemos ajustes razonables en el lugar de trabajo, o sea, ya cuando pasó el sistema del proceso de selección. Ajustes razonables en el lugar de trabajo y carga desproporcionada o indebida. Aquí tenemos varios artículos en donde vamos a hablar sobre la solicitud, como ya hemos dicho, de los ajustes razonables. El trabajador tiene que presentar una solicitud, ya cuando es trabajador, formalmente una solicitud de estos ajustes razonables por escrito al empleador. Para ello, presenta también una propuesta de ajuste razonable, porque él puede tener la idea de qué es lo que se necesita para que él pueda desempeñar bien su trabajo o mejor. Entonces, recibió la solicitud, el empleador tiene un plazo de 10 días para dar inicio al proceso deliberativo. De aquí viene lo segundo, los actos preparatorios a ese procedimiento deliberativo. Aquí el empleador tiene que identificar, dentro de las características del puesto y el lugar de trabajo, que se le están dando con los deberes y responsabilidades del trabajador, y considerar las demandas físicas, cognitivas y todo lo que el entorno requiere. El procedimiento deliberativo, que es el tercer punto, se realiza a fin de arribar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador para el diseño de estos ajustes razonables. Se realiza un mínimo de una sesión, entre ellos, máximo 3 sesiones, en un periodo que no supere los 30 días hábiles, para llegar a un acuerdo. En la sesión se intercambia información respecto a los ajustes razonables requeridos. Ambos van a estudiar, por su lado, el ajuste necesario y van a llegar a un acuerdo. El resultado de esta deliberación tiene que quedar escrita en un acta. De ser el caso, el empleador tiene que señalar las razones y documentos que acrediten que el ajuste constituye una carga desproporcionada, si es que es demasiado para ellos. Los participantes en este procedimiento deliberativo, ya hemos dicho, está el trabajador con discapacidad y el empleador, mínimo. De acuerdo en cada caso particular, si se necesita, el empleador puede solicitar la presencia de algún técnico que evalúe la provisión de ayuda o que evalúe la propuesta de ajuste razonable que se está haciendo, para ver si es factible o no dentro de la empresa. El criterio para la elección del ajuste razonable, dependiendo de las necesidades del trabajador. Hay que ver si lo pone en igualdad de condiciones frente a su desempeño laboral. Determinar si el ajuste razonable constituye necesariamente el único medio para que pueda desempeñarse laboralmente. Si el ajuste razonable elegido a partir de la valoración de las distintas alternativas resulta desproporcionado para el empleador, habría que ver lo que significa si es que es necesario su puesto de trabajo o tendría que darse otra opción. El acta, que va a ser producto del procedimiento deliberativo, tiene que tener como mínimo, que tiene que quedar registrado un acta, el nombre del trabajador y su puesto de trabajo, el nombre del empleador o el representante y de los otros participantes si es que hubieran, el ajuste acordado, las acciones requeridas para la implementación de ese ajuste, el plazo de ejecución, el ajuste razonable de carácter provisional hasta que el ajuste razonable quede establecido, la reevaluación del ajuste, porque puede ser que cuando se haya elaborado sea que necesite algún ajuste adicional, las razones según las cuales el empleador acredita que el ajuste constituye una carga desproporcionada, de ser el caso, y el acuerdo de intercambio de labores para la reasignación del trabajador, si es que corresponde. Esta implementación de ajustes razonables es responsabilidad del empleador y debe realizarse con la cooperación del trabajador con discapacidad, de acuerdo a lo que se indica en el acta, como ya vimos anteriormente. La ejecución de los ajustes razonables en los plazos más breves posibles deben ser realizados, según cada caso, dependiendo también el ajuste que se haya dado.
y siempre para favorecer el desempeño laboral en condición de igualdad del trabajador con discapacidad. El mantenimiento y la conservación de estos ajustes razonables, el empleador está obligado a dar el mantenimiento y la conservación de esos ajustes para que dispongan sus trabajadores con discapacidad. En caso que el empleador incumpla este mantenimiento y se ponga en riesgo la efectividad, el trabajador está facultado a denunciar este incumplimiento de acuerdo a las disposiciones sobre denegatoria injustificada. Aquí vemos otro punto. La conservación del empleo. Está regulada en el presente artículo, también en el capítulo 3, en el artículo 16, en donde se hacen algunos supuestos. Cuando el trabajador haya adquirido una discapacidad durante la relación laboral o la misma se haya agravado, el empleador debe reasignar al trabajador a otro puesto compatible con sus capacidades y aptitudes. Si aquellos puestos compatibles con las capacidades y aptitudes del trabajador con discapacidad se encuentran cubiertos u ocupados, el empleador puede convenir que se realice un intercambio. Y de ser reasignado el trabajador con discapacidad y el nuevo puesto que ocupa requiere adaptaciones, se realizarán conforme a lo establecido en esta norma. O sea, para todo tenemos que ver un consenso. La denegatoria injustificada de ajustes razonables constituye un acto de discriminación conforme a la ley. Entonces, los actos denegatorios injustificados pueden ser la omisión del empleador de efectuar ajustes razonables en el proceso de selección, la denegatoria del empleador a iniciar un procedimiento deliberativo, a pesar de haber presentado el trabajador la solicitud, la mala fe del empleador durante el proceso deliberativo, ya sea que éste se niegue a ofrecer los sustentos de sus propuestas o posiciones o rechace injustificadamente las propuestas que le da el trabajador. Cuando el empleador no cumple con el acuerdo producto del procedimiento y cuando el empleador no cumple con dar el mantenimiento adecuado a los ajustes razonables proporcionados al trabajador. O sea, todo esto es un acto de discriminación conforme a ley. ¿Se puede denunciar? Sí, hay una denuncia por denegatoria injustificada. Se encuentra facultado el trabajador a denunciar la denegatoria injustificada como acto de discriminación ante la autoridad inspectiva de trabajo competente y a iniciar inclusive acciones judiciales de acuerdo a la legislación vigente. ¿Cómo determinamos la carga desproporcionada o indebida? Para determinarla, se entenderá que éstas se configuran cuando la ejecución del ajuste que está solicitado por la persona suponga afectación en el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, cuando supone paralización o alteración del ciclo productivo, o sea, pone en riesgo el cumplimiento de metas productivas de la empresa solo para un ajuste razonable de un trabajador. Es una carga desproporcionada. También supone un impacto económico negativo y que ponga en peligro los resultados económicos esperados porque no va a permitir que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones económicas. Supone una falta de liquidez de la empresa, lo cual impide el cumplimiento de sus obligaciones. Esta carga económica excesiva se acredita en las declaraciones juradas anuales. Tenemos entonces las disposiciones complementarias definitivas, finales. Los ajustes razonables en los casos de intermediación y tercerización laboral. La empresa intermediaria o la terciadora es responsable de proveer ajustes razonables a sus trabajadores con discapacidad. Con tal fin, se coordina con la empresa principal para que se preste la colaboración. En segunda instancia, tenemos la inafectación de beneficios laborales por otorgamiento de ajustes laborales. Si se le da los ajustes razonables al trabajador con discapacidad, estos no pueden afectar la remuneración ni otros beneficios pactados con anterioridad a la introducción de los mismos. Esto quiere decir que el trabajador no se puede ver afectado económicamente por los ajustes razonables que la empresa le vaya a dar. El teletrabajo como ajuste razonable. Cuando la modalidad de teletrabajo sea establecida como ajuste razonable para la persona con discapacidad, la prestación se rige de acuerdo a lo establecido en la Ley 336, ley que regula el teletrabajo y su reglamento. Entonces,
salvo que el cambio de modalidad se realiza conforme al artículo 9 de esta norma. El banco de casos sobre ajustes razonables. La Dirección General de Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, elabora un banco de casos que sistematiza las experiencias exitosas en las empresas privadas que realizan ajustes razonables de sus trabajadores con discapacidad. Este banco de casos se publica y actualiza anualmente en el portal del Ministerio de Trabajo y sirve como insumo para brindar el servicio de asesoramiento y orientación sobre ajustes razonables. Es un banco en donde uno puede hacer consultas, puede ver cómo puede mejorar su empresa y los ajustes razonables para mejorar el trabajo de su personal. Y la promoción y difusión de guías técnicas sobre ajustes razonables. La Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad de la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo pone a disposición las guías técnicas para la realización de ajustes razonables y promueve la aprobación en versiones accesibles. Para la elaboración de guías técnicas se considera particularmente las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al empleo. Muchas gracias.